Pase lo que pase, suceda lo que suceda, el reino de Dios y el pueblo de Dios siempre vivirán en victoria. Tu vida no puede estar siempre atada al temor, a la inseguridad, porque tu vida puede ser una vida de triunfo, de victoria en victoria, aún en medio de la incertidumbre y de la inseguridad. Dios te bendiga en esta mañana. Espero que estés bien en este momento donde tú estás conectado, escuchando este mensaje. Y quiero que vayamos a la escritura en el primer libro de Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 17. Capítulo 17 y versos 33 al 37. Primera carta del libro de Samuel, capítulo 17, versos 33 al 37, dice la palabra del Señor así. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Vamos a orar en esta mañana, vamos a conectarnos en oración ahí donde tú estés en este lugar. Levanta tus manos si tú puedes levantar tus manos. Pon tu corazón delante de la presencia del Señor para que esta palabra sea una palabra que alimente tu espíritu, sea una palabra que refresque tu alma como un agua viva que necesitas en esta mañana en tu vida. Oh bendito Padre Celestial, gracias Señor por su palabra, Padre. Gracias Señor porque usted siempre está presente. Gracias Señor porque sus ojos siempre están, Señor, sobre su pueblo, Padre. Señor, porque sus ojos siempre están al tanto de lo que está aconteciendo, Padre, en nuestras vidas, Padre. Y usted, Señor, conoce, Padre, la necesidad, Señor, de su pueblo, Padre. Usted conoce, Señor, la batalla, Padre, de su pueblo, Padre, que está viviendo, Padre, en estos tiempos, Señor. Pero también usted, Señor, tiene la solución, Padre, para que su pueblo, Padre, salga, Señor, victorioso, Padre, de cada batalla que esté enfrentando en esta mañana, Padre. Padre Santo, Señor, mi oración es que usted, Señor, infunda aliento a través de esta palabra, Señor. Oh Padre bendito, que usted avive las fuerzas, Señor, Padre, del que está cansado, Señor. Que usted traiga libertad, Señor, a aquel que está atemorizado, Señor. Que usted avive el corazón, Señor, de aquel que está abatido, Señor. Oh bendito Dios, y que su nombre, Padre, sea glorificado, Padre, en esta mañana, Señor, porque es para la honra y la gloria del nombre de Jesús que le alabamos y damos gracias. Amén y amén. Bendito sea el Señor, gloria sea a su santo nombre. Aleluya. El tema de esta mañana lo he titulado: la clave para vencer tus grandes desafíos. La clave para vencer tus grandes desafíos es el tema de esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. La mayoría de nosotros conocemos esta historia. La historia de David es una historia épica,
Es una historia que conocemos muchas veces desde que estamos pequeños. Si tú creciste en un hogar donde se enseña la palabra, donde se comparte la palabra, tú la conoces desde tu niñez. Conoces esta historia muy bien. Y esta historia nos enseña una verdad muy importante en la vida del ser humano. Nos enseña algo clave. Nos enseña que aunque muchas de las veces las batallas que enfrentas tú en la vida son de una proporción desigual, muchas veces te encontrarás en una batalla desigual en tu vida. Pero ¿sabes qué nos enseña esta historia? Que aunque la batalla sea desigual, que aunque es un momento en que tú ves tu problema tan grande, siempre hay un espacio para los milagros. Siempre hay un espacio para que algo extraordinario y algo sobrenatural suceda en tu vida. Y esa debe de ser tu expectativa y mi expectativa cada día que enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Poco de lo que el tiempo me permite en esta mañana hablar de la historia de David. Dice la palabra que estaba en un lado el pueblo, estaba en un lado los filisteos con este gigante Goliat, y en el otro lado estaba el rey Saúl con el ejército de Dios, con el pueblo de Dios, y en el medio de ellos estaba el valle esperando. Y dice la palabra de Dios que por 40 días salía este gigante a gritarle al pueblo de Dios, mientras en todo esto que estaba ocurriendo, un joven llamado David, un joven pastor, estaba cuidando ovejas en los campos. Mientras todo esto estaba sucediendo por 40 días, este joven estaba apartado. Estaba en un lugar, y después de no regresar sus hermanos, porque sus hermanos estaban entre ese grupo del pueblo de Dios, entre el grupo del ejército, en el ejército de Dios, su padre al ver que sus hermanos no regresaban por 40 días, envió a David a ese lugar para que fuera a visitar a sus hermanos. Al conocer David lo que estaba sucediendo, algo lo movió. Y yo quiero que nos preguntamos tú y yo en esta mañana, ¿qué fue lo que motivó a David a tomar la decisión que él tomó de enfrentarse en una batalla tan desigual? En una batalla a la que este gigante desafió al pueblo de Dios. Dijo: ¿para qué están ustedes ahí como ejército? Envíen un solo hombre. Una batalla cuerpo a cuerpo, uno a uno, en donde estaba en juego la libertad o la cautividad de uno de los dos bandos. Pero ¿qué fue lo que motivó a David a aceptar este desafío? Porque David no tenía ni una oportunidad, como dice la Escritura, tal como lo dice Saúl en el verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Y esa fue la palabra que muchas veces también nosotros, no sé cuántas veces tú has escuchado desde tu juventud, desde pequeño, desde pequeña, esa palabra: no podrás. Y después vendrán los argumentos que cada persona tiene para decirte a ti y a mí que no podremos enfrentar algo, que no podremos lograr algo, que no podremos conquistar algo en la vida. Pero esas palabras "no podrás" muchas veces atan a una persona a vivir en una condición en la cual y para la cual no fue creado. Dios nos creó para que logremos cosas importantes y lograr cosas grandes en la vida. Pero muchas veces esa frase "no podrás" muchas veces nos termina definiendo la vida de lo que hacemos, de lo que vivimos y muchas veces de lo que somos. No podrás. ¿Cuántas de las veces esa frase y esa palabra te ha intimidado de una manera que te quedas paralizado, como el pueblo, como el ejército de Dios estaba en ese momento?
Desde el rey Saúl hasta el último soldado, hasta el joven soldado más pequeño, estaban atemorizados. Pero es para pensar y para ponernos a reflexionar cuánto impacto pueden tener las palabras cuando llegan en un momento a nuestra vida. Yo no sé cuántas veces esta palabra ha venido a tu mente, cuántas veces la has escuchado, pero lo cierto es que muchas veces te han privado de vivir algo que se queda ahí, porque simplemente decidiste creer que tú no podrías. Quieres librarte de algo, pero viene alguien y te dice, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Y es momento de que nosotros nos pongamos a pensar y que esta palabra nos ayude a reflexionar. ¿Es cierto lo que esta persona está diciendo? ¿Es cierto lo que mis temores y mis pensamientos me están diciendo que no podré? ¿O hay una manera en que yo pueda vencer esa frase de el no podrás? Hubo una frase muy famosa que todos la conocen. Una frase que nació en un estadio de fútbol. Una multitud impulsando a 11 jugadores. Y su frase en ese momento empezó a decir, sí se puede. Ustedes lo recuerdan eso. Un estadio lleno de personas. Más de 90,000 personas impulsando a 12 hombres que estaban jugando y les decían, sí se puede. Que los incitaban y que los animaban a lograr lo imposible. Y yo te quiero decir en esta mañana, en este día, habrá algunas cosas en las cuales tú te has quedado con esa frase, no podrás. Porque hoy es tiempo de que la medites y que la pongas a la luz. Hoy es tiempo que pongas esa frase y la desafíes y la conquistes y la cambies por no podrás por sí podré, sí lo lograré, sí puedo vencer, sí puedo lograr las cosas que en un momento me han atado. Yo en el nombre de Jesús te digo, ¿sabes qué? En Cristo Jesús todo es posible. Yo espero que tú entiendas que en Cristo Jesús todo es posible, y para que el que cree en Dios nada es imposible. Alabado sea su santo nombre. Pero muchas de las veces nos encontramos en un punto. Dice la historia que salía este filisteo cada día a desafiar a una persona. Y aunque el pueblo era grande, aunque el ejército era grande, ¿sabes cuántos voluntarios había? Pocos. Para ser exactos, 0 voluntarios había. 0 personas se atrevieron a desafiar. 0 personas de ese ejército poderoso que Dios había levantado. 0 se atrevió a enfrentar a ese gigante. Pero David escuchó lo que estaba diciendo el gigante. Y nos ponemos a pensar qué fue lo que impulsó. ¿Qué fue lo que impulsó a ese joven a enfrentarse a ese gigante? Nos hacemos esa pregunta. Yo espero que tú estés haciéndote esa pregunta también en esta mañana. ¿Qué fue lo que hizo que este joven desafiara y enfrentara a ese gigante en ese momento tan crítico? Y vemos que una de las cosas que hizo que David enfrentara a ese gigante, sin duda, fue la indignación. Una de las cosas que llevó a David a armarse de valor fue la indignación. Y nos podemos poner a pensar en este momento, ¿por qué el pueblo de Dios, aunque se sentía indignado, ¿por qué no hicieron nada al respecto? Las palabras de David, ¿quién se cree este incircunciso? ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Quién se cree que es? Y esas eran las palabras
que se movían en la mente y en el corazón de este joven. Hoy en esta mañana quiero compartir contigo 4 pasos que serán claves para enfrentar cada día los desafíos que la vida te traerá. Y hablando de estos 4 pasos, porque quiero ser breve en este mensaje. Primer paso para enfrentar los desafíos y conquistarlos cada día en tu vida. Y el primer paso sin duda fue lo que hizo David, fue conocer sus armas. ¿Qué era con lo que él contaba? La historia nos cuenta, cuando vemos la historia, nos cuenta que David contaba con 4 cosas. David contaba con una honda, contaba con una bolsa, contaba con un bastón y 5 piedras. Aparentemente esas eran las armas que David tenía contra este filisteo, contra este gigante. Conoce tus armas. Pero había una arma mucho más poderosa que no se podía ver y que no se podía contar entre las armas que se podían mirar en este joven. Y la arma más poderosa que David tenía era que Dios estaba de su lado. Él conocía el poder de Dios. Él declara en sus propias palabras, cuando dice en el verso 37, y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Él conocía el poder de Dios. Ahora, hay muchas personas que pueden decir: pastor, es que la mayoría de las personas ha oído del poder de Dios. Simplemente muchas veces podemos mirar hacia afuera y podemos ver las cosas que Dios ha creado. Dios es un Dios creador. No pidió a nadie, pastor, Dios no le pidió a nadie para crear lo que Él hizo. Dios no consultó a nadie para hacer y formar en su idea lo que Él hizo. David conocía algo. ¿Sabes que hablar del poder de Dios? Hablar del poder de Dios no solamente es hablar y pensar de lo que está hecho, de lo que Dios ha hecho. No solamente es eso, sino saber que Dios puede hacer, Dios puede inventarse algo en un momento y sacar un resultado. Si esta fuera una película que tú fueras a mirar, la vida de David enfrentando a Goliat, quizás tú no te sorprenderías la forma como este joven iba a vencer a este gigante. Porque así es Dios. Dios muchas veces nos sorprende. Cuando hablamos del poder de Dios, hablamos de formas. ¿Cómo es que Dios lo hace? Porque Dios siempre nos sorprende. Muchas veces nosotros creemos que Dios va a actuar de una manera en nuestra vida natural. Pensamos y creemos que Dios va a obrar de una manera, y Dios obra de otra manera, muy diferente a la que nosotros tenemos esa expectativa. Los que han vivido y han experimentado Dios lo saben. Dios siempre te responde. Dios siempre te responde de una manera que tú no lo esperas. Había un hombre que estaba enfermo de lepra y fue a ver a un profeta. Cuando el profeta le dijo: ve y zambútete 7 veces en el río, este hombre se indignó. En su interior, él pensaba: voy a ver a un profeta, a un hombre de Dios, él va a orar por mí, va a poner sus manos sobre mí y yo voy a ser sano. Esto es normal. Si tú vas a una iglesia, tú conoces a alguien que teme a Dios y que está en las manos de Dios y que Dios lo usa, tú lo primero que se te ocurre es: esta persona va a orar por mí, va a poner sus manos sobre mí y voy a ser sano. Sin embargo, la forma en la que el poder de Dios se iba a manifestar no era una manera como la que este hombre esperaba. Fue una palabra. Él dijo: tú solo ve, camina, ve y zambútete en ese río
y serás sano. Increíble cómo Dios muchas veces obra de las maneras que nosotros no lo podemos entender. Dios es así. El poder de Dios se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas. Puede ser que Dios te dé una palabra, puede ser que Dios te toque, puede ser que Dios va a usar otra persona que tú no conoces. Dar revelación, tú vas a comer una planta, una hierba natural, la vas a comer y vas a ser sano. Y después dirás, bueno, es que comí, hermano, empecé a comer estas hierbas, estos vegetales, y gracias a Dios me sané. Y mira, si no fueron los vegetales, aquí es una cosa, no fueron las cosas. Acuérdate que el poder de Dios siempre va a estar detrás de los elementos. Amén. El poder de Dios, la mano de Dios siempre va a estar detrás de los elementos. Así sean unos vegetales, así sea el agua, que muchas veces sea Dios, el poder de Dios siempre está detrás. Dios estaba detrás de esa piedra que este joven lanzó al gigante. El poder de Dios estaba detrás de eso. Cuando Dios lo decidió que así iba a ser, no lo decidimos nosotros, es Dios el que lo decide. Cuando Dios lo decide, Él lo va a hacer. Ese era el poder de Dios que David conocía. Entonces es bueno conocer las armas. ¿Qué cosas, qué elementos puede usar Dios para darte la victoria? Son muchos, hermano. Son muchos, hermana. A Dios no se le acaban las ideas. Son una multitud de cosas que Dios puede usar. A Dios no se le termina. Y esa es muchas veces, nosotros muchas veces nos casamos con la idea de que Dios va a hacer esto, que Dios lo va a hacer de esta manera. Pero Dios puede hacerlo de muchas maneras. Dios puede hacerlo de muchas maneras. Así como esa mujer que todos conocemos que se acercó, digo, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. Tocó su manto y fue sana. ¿Por qué? Porque a Dios no se le acaban las ideas. Necesitamos pensar y empezar a concentrarnos en eso y vivir en esa expectativa. ¿Qué es lo que Dios va a usar? Dios va a usar muchas formas para solucionar, para darte la victoria en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias. Muchas veces, a veces no tenemos plata, a veces se nos acaban los recursos. ¿Y qué es lo primero que pensamos cuando se nos acaban los recursos? Necesito, si no te está alcanzando una trivia, si no te está alcanzando para la renta, para el pago, tú estás trabajando 8 horas, ¿qué es lo primero que se te ocurre hacer? Pues hermano, 12 horas, 14 horas. Si tienes un trabajo y no te está alcanzando con ese trabajo, ¿qué es la primera opción lógica? Es lo lógico. Más horas, más trabajo. Esa es la parte lógica. Pero cuando nos ponemos a pensar en lo que Dios está obrando muchas veces detrás de las personas, cuando nos ponemos a pensar que una puerta que Dios pueda abrir se convertirá en una fuente de bendición para tu vida y para mi vida. Cuando nos ponemos a considerar el favor de Dios, ¿y qué sucede si Dios le complace que ponga una persona influyente que tiene 1,000,000 de veces más dinero que tú y lo pone al lado de ti para que te bendiga? ¿Y qué si Dios le place hacer eso? ¿Y qué pasa si Dios permite abrir una puerta, por ejemplo, para los que estudian en un colegio y una universidad? Dice, pastor, yo no conozco, yo no tengo cómo entrar a ese colegio, no sé cómo llegar ahí. No tienes que saber cómo llegar. Lo que necesitas es conocer tus armas. Lo que necesitas es saber quién está contigo. No necesitamos muchas veces saber quién está allá, a quién vamos a ver, cómo vive, qué tiene la persona que nos va a ayudar. Lo que necesitamos saber es quién está con nosotros. Amén. ¿Quién está contigo? ¿Qué tan bueno es el doctor?
No necesitas saber qué tan bueno es el doctor, quizás. Lo que necesitas saber, qué tan bueno es Dios. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y por esa misericordia Dios puede hacer y obrar grandes cosas en tu vida y en mi vida. Esa es la confianza que David tenía. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener cada día. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es la confianza. ¿Quién es el que está conmigo? Alabado sea el Señor. Poco a poco nos vamos entrando, nos vamos metiendo al gigante que estaba con David. Porque muchas veces vemos y leemos qué tan grande. Sabes que muchas veces nos ponemos a estudiar lo que midía ese gigante, lo impresionante de su escudo, lo impresionante de su espada, lo impresionante de toda la armadura que él tenía. Pero qué tan grande era el que estaba con David. Qué tan grande era el que estaba con este joven. Nadie, pero David sí. David había experimentado él ya en su vida muchas veces el poder del Señor y dijo: David, Dios va a ser fiel. Dios va a ser fiel porque Él estuvo conmigo allá. Dios va a ser fiel y Él va a estar conmigo hoy también. Alabado sea su santo nombre. Esa es la confianza que Dios espera que sus hijos y sus hijas y su pueblo vivan cada día. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en su fuego por Dios. Dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Sino de poder, de amor y dominio propio. Pablo conocía y había experimentado ese poder de Dios en su propia vida. El poder de Dios había transformado no solamente la vida y el existir de este hombre, había transformado su corazón, su mente. Conoce las armas con las que tú estás luchando. Dice la palabra: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y el apóstol dijo: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos está en ti, entonces tú también te vas a levantar. ¿Qué es ese espíritu que hoy está dirigiendo tu vida? ¿Cuál es el poder que hoy dirige tu vida? Conoce las armas. El poder de Dios está en tu vida. Esa es la arma más poderosa que tenemos. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que está con nosotros. El Espíritu de Dios que lo conoce todo. El Espíritu de Dios que intercede por nosotros cada día. El Espíritu que nos lleva a todo conocimiento y a toda verdad. Alabado sea su santo nombre. El Espíritu que hoy guía a la iglesia. El Espíritu que hoy guía al pueblo de Dios. El Espíritu por el cual hoy vive la iglesia y el pueblo de Dios en fuego. Alabado sea su santo nombre. Porque la iglesia y el pueblo de Dios deben de tener ese espíritu. Alabado sea su santo nombre. Ese espíritu de poder. Ese espíritu de poder. Saúl dijo: tú no puedes. Pero David dijo: sí puedo. Y Saúl dijo: no puedes. Y él dijo: sí puedo. Como el mundo muchas veces dice: no podrás, no podrás ser, no podrás hacer. Pero Dios dice: sí puedes, porque yo estoy contigo. Alabado sea su santo nombre. No solamente el primer paso es conocer tus armas, pero también el paso número 2. Paso número 2 es no dejarte intimidar. No dejarte intimidar. Y esta es una de las cosas que hoy muchas veces el pueblo de Dios experimenta. ¿Sabes qué? Muchas de las veces hoy en estos tiempos hay gente que está luchando. ¿Será real o no será real lo que estamos enfrentando? ¿Este virus será real o no será real? Hay gente que dice que es real, hay gente que dice que no es real. Pero en medio de todo, que si es real o que no es real, dicen: ¿sabes qué? La gente está en temor. Porque el ser real o no ser real no cambia la situación. Claro que es una realidad lo que está sucediendo, pero el hecho de que sea una realidad no quiere decir que tenga que vivir uno en temor y atado al temor.
Entonces es muy importante la postura que nosotros tomamos. Es muy importante la postura que nosotros tomamos como hijos, hijas de Dios, no permitir dejarnos intimidar por las voces. Dice la palabra que por 40 días este hombre gritaba. Tú puedes imaginarte cada día, como cada día que nosotros salimos a las calles, como cada día podemos mirar, salimos a la calle y vemos la realidad, vemos gente que trae cubrebocas, vemos gente, ¿verdad? Y todo eso te recuerda muchas veces en lo que estamos viviendo. Prende las noticias y hoy ya las noticias ya no tienen los títulos, por ejemplo, noticias nocturnas, noticias de la mañana. No, lo primero que sale en las noticias es el coronavirus. Es lo primero, ya lo ponen en unas letras grandototas y es una realidad. Pero psicológicamente muchas veces esa frase muchas veces va haciendo algo psicológicamente en tu vida. Como psicológicamente las palabras de ese hombre fueron penetrando, fueron taladrando la mente del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios? Se dejaron intimidar. Al punto que se quedaron paralizados. Todos. Escucha a Saúl. Saúl ni siquiera a David antes de decirle: no podrás dejarte intimidar. Quiere decir que, hermano, pero quiere decir que si yo no me dejo intimidar con valor, no tengo peligro. Siempre vamos a vivir en ese peligro. Siempre. Es algo constante que vas a tener que vivir. Pero una cosa es vivir atemorizado y otra cosa es vivir consciente, con conciencia. Estamos viviendo con conciencia, estamos conscientes de las cosas, pero no el hecho de que estemos conscientes. ¿Tú crees que David no tenía conciencia de la magnitud de ese hombre? ¿O él no tenía conciencia de lo grande de su espada? ¿O él no tenía conciencia de todo? Y las palabras de desafío que cada día le enviaba al pueblo de Israel. Él estaba consciente de todo lo que le desafiaba cada día. Pero él no por el hecho de estar consciente, él no se enfocó en eso. Él simplemente no permitió, no se dejó intimidar. Es el mensaje de Dios. El pueblo de Dios no puede dejarse intimidar, no puede dejarse impresionar por las cosas. Muchas veces hoy los números de lo que están incrementando los números en lugares. Y parece que entre más se incrementan los números, nosotros vamos más hacia abajo. Bueno, a mí no me cuesta mucho, ¿verdad? Porque ya estoy abajo, ¿verdad? Pero parece que cada día, hermano, ya son más muertes y vamos más para abajo, ya son más contagiados y vamos más para abajo, y al rato ya vamos a estar en el suelo. Nos dejamos intimidar. El pueblo de Dios no puede vivir así. Es un paso muy importante que nosotros tenemos que decidir en nuestra vida. Tenemos que enfrentarlo con valor. Tenemos que enfrentarlo como Dios quiere que lo enfrentemos. Alabado sea su nombre. No podemos dejarnos intimidar. Vamos a tener que recurrir en muchas cosas que tengamos que hacer, pero no podemos dejarnos intimidar. El día que nosotros nos intimidamos, hermanos, nos vamos a paralizar. El temor hace eso, te paraliza. Yo les he compartido en algún momento, en una ocasión, yo traía un arma y fui a buscar, se me atravesó un conejo a distancia corta, le tiré un tiro, 2, 3, 4, me acabé las balas así bien cerquita y no le pegué. Al último agarré el arma y le tiré así, tampoco le pegué. Y cuando fui a agarrar al conejo, ¿tú crees que me acerqué al conejo? Y lo agarré y estaba como una piedra. Pero no le pegué nada. Estaba atemorizado el pobre de los ruidos de las balas. Créeme, esta es una historia real. En una pieza el pobre así, lo puse dentro del carro y después empezó a recuperarse, y a lo mejor lo dejé ir. El temor lo paralizó. Las balas no le hicieron ningún daño porque tenía yo muy mala puntería, pero se paralizó.
Yo me pregunto, ¿está el pueblo de Dios paralizado hoy en este tiempo? ¿Nos hemos dejado impresionar por las cosas? Quizás esa respuesta la tengan nuestras acciones. Quizás la respuesta a esa pregunta la tenga lo que hacemos cada día. Hemos dejado de hacer cosas. Quizás hemos dejado de leer la palabra, de orar, de alabar, de compartir. Y eso es un indicador de que estamos muchas veces frisados. No permitas que el temor te paralice. No te dejes intimidar. Número 3, es muy importante el paso número 3, la motivación. La motivación por lo que hacemos cada día es un paso importantísimo en tu diario caminar. Dice, pastor, ¿de qué usted está hablando? ¿Qué es el tema de la motivación? Si tú estás refiriéndote, si en tu vida incluyes a Dios, al Todopoderoso, los motivos son importantes. Las motivaciones son más importantes de lo que tú crees. Porque las motivaciones van a determinar, muchas veces el resultado, van a afectar el resultado y van a afectar el final de todo. Tú has oído esa frase del apóstol Pablo, esa escritura donde dice, pero Dios me ha contestado y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y Él permitió que algo quedara ahí siempre, para que sus motivaciones se permanecieran intactas. La motivación de que Él decidió servir a Dios tenía que permanecer intacta. Te diré 2 motivos que pudieron haber sido clave para que este joven enfrentara a gigante. Había 2 motivos importantes. Uno de ellos salta a la vista. El primer motivo para este hombre enfrentar pudiera haber sido la recompensa que le había ofrecido. El primer motivo pudo haber sido la recompensa que Saúl había ofrecido una cantidad. ¿Cuántos levantan la mano? ¿Cuántos quisieran esa cantidad de oro? Pero también había ofrecido una joven, ¿verdad? Para los jóvenes que están buscando novia, ese sería un buen motivo. David podía haber levantado la mano y decir, ¿sabes qué? Aquí me voy a hacer rico. O, ¿sabes qué? Aquí encontré novia. Porque era el premio que el rey había ofrecido. Ese premio había podido ser sido su motivación mayor de este joven. Pero creo que esa no era su motivación. Creo que la motivación de este joven era glorificar a Dios en medio de esa batalla. Que el mundo conociera, como hasta el día de hoy, cada vez que vemos esta historia, cada vez que leemos esta escritura, nos recuerda que el poder de Dios sigue vigente, que el poder de Dios es capaz de hacer tantas cosas cuando el poder de Dios se manifiesta en medio de una guerra, en medio de una lucha tan desigual. Creo que su motivación más grande era esa. Como también era del apóstol Pablo, como era de cada hombre y cada mujer que han servido a Dios. Hay una frase que dice, los medios justifican, o sea, los resultados justifican los medios, o el fin justifica los medios. Hay gente que dice, no, el fin no justifica los medios. Hay gente que dice, sí, el fin justifica los medios. Tenemos que estar conscientes siempre de qué es lo que nos motiva a nosotros cada día. Es en cada una de las cosas que vamos a hacer cuando decimos Dios está conmigo, esta es la obra de Dios, esto es lo que Dios me ha mandado a hacer. Es necesario pensar cuáles son nuestras motivaciones. ¿Cuál es mi recompensa? ¿Cuál es mi recompensa? Dice el apóstol Pablo, si algo me he de gloriar, me gloriaré en mis debilidades. ¿Cuál es la razón o el motivo por el cual nosotros tomamos decisiones?
Nunca olvides que las motivaciones son más importantes de lo que nosotros creemos muchas veces. ¿Por qué muchas de las veces queremos hacer algo? ¿Cuál es el motivo muchas veces de pertenecer a una iglesia? ¿Cuál es el motivo de tener un ministerio? ¿Cuál es el motivo del por qué Dios me ha puesto en este cuerpo? ¿Cuál es? ¿Cuál es mi motivación para yo levantarme y seguir hacia adelante? Porque muchas veces estamos por la motivación uno, estamos buscando una recompensa, estamos buscando algo, y si eso no llega, ¿qué sucede? Nos desboronamos. Nos desboronamos y nos caímos. ¿Por qué? Porque nuestra motivación se espumó. No salieron las cosas como yo esperaba, no es lo que yo esperaba, los resultados no me acompañan. Y es más importante de lo que nosotros muchas veces pensamos. Ustedes se recuerdan esos jóvenes que dice la palabra de Dios que iban a ser echados en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. Ustedes se recuerdan de esa respuesta cuando les dijo el rey Nabucodonosor: si ustedes no se inclinan a esta estatua, ustedes se van a ser echados al horno de fuego. Así que vayan preparándose y piénsenlo y respóndanme acerca de esto. Y ellos dijeron: no, hoy mismo te podemos responder. El Dios al que nosotros servimos nos va a librar del fuego, del horno de fuego que tú vas a encender. Pero si no lo hace, créeme que no vamos a arrodillarnos ante esa estatua. Aun si Dios no lo hiciera, nosotros aquí nos permanecemos firmes. ¿Estarías tú firme en lo que Dios te ha puesto, en lo que Dios te ha dado, aun cuando los resultados no te acompañen? Es buena pregunta. Las motivaciones son importantes. Ten en cuenta siempre tus motivos. ¿Cuál es el motivo por el cual yo quiero hacer esto? ¿Cuál es el motivo porque yo quiero ser parte de una iglesia del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es? Muchas veces dicen: ¿sabes qué? Yo quisiera unirme a la iglesia porque quiero que mi esposo cambie. Y quiero que cambie ya, las damas o los hermanos. Yo quiero que mis hijos cambien. Y si eso se toma tiempo, muchas de las veces, a veces la obra de Dios está obrando en tu vida al mismo tiempo que obra en ellos. Y de repente dices: no, mis hijos no están cambiando. Es más, en vez de cambiar ya se fueron de la casa. O en vez de cambiar ya ni me hablan. Y dices: no, Dios no lo hizo. ¿Cuál era tu motivo? Era que ellos cambiaran. No era tener esa relación cerca con Dios. No era tener una intimidad y una vida nueva con Dios. No era que Dios llenara tu vida de gozo y de paz. Porque si lo fuera, cuando Dios te dé ese gozo y esa paz y esa tranquilidad, y sabes que mis hijos todavía no están en el camino, pero yo hoy vivo en paz con Dios. Mis hijos a lo mejor todavía no son lo que yo espero, pero ¿sabes qué? Yo estoy llena de confianza. Estoy lleno de confianza porque conozco al Dios que lo puede hacer. Alabado sea su nombre. Conozco por experiencia propia al Dios que ha hecho algo en mi vida. Alabado sea su nombre. Entonces es importante el motivo por el cual nos acercamos al Dios, por el cual nosotros vivimos en Dios cada día. Las motivaciones son importantes. También número 4, es importante tener en cuenta cuál será la base de tu éxito. ¿Cuál es la base de tu éxito? ¿Cuál es la base que tú quieres tener para que sea la plataforma en la que hagas todas las cosas que Dios tenga para ti, para conquistar todo? ¿Cuál es esa base? Es importante pensar, porque esta es quizás la parte más importante, una de las partes más importantes de esta historia. ¿Qué era el fundamento y la base en la que este joven pastor descansaba? ¿Qué fue el secreto de todo su éxito? ¿Sabes qué? Podemos ver esta respuesta
en el verso 37. Dice: y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. La base del éxito de este joven, como es la base del éxito de tantas personas, no era solamente el hecho del poder de Dios, sino era lo que él había también experimentado en Dios. Él menciona mínimo aquí 2 experiencias muy difíciles, pero él, por eso muchas veces dice la gente: yo conozco a Dios, yo sé que es Dios, leo la Biblia, sí, pero muchas veces no hemos permitido experimentar a Dios en nuestra vida. Y la experiencia es importante. No es lo mismo conocer algo de simple vista a experimentarlo uno mismo. No es igual. No te va a dar la misma fortaleza, no te va a dar la misma confianza. Hay una diferencia y hay un cambio cuando nosotros permitimos que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Y muchas de las veces para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, muchas veces tenemos que llegar a un fondo. Muchas de las personas han tenido que tocar fondo, han tenido que llegar hasta abajo para experimentar el poder de Dios, aunque no siempre tiene que ser así. La palabra de Dios nos ofrece sabiduría para no tener que llegar hasta ahí. Los que conocen a Dios, los que conocen la sabiduría de Dios, no tienen que llegar ahí. Pero muchas de las veces sí hemos tenido que tocar fondo y llegar hasta abajo, y desde el suelo, desde las cenizas, Dios te ha levantado y ha sido experiencia tras experiencia. Y esa experiencia era la base de este joven. Él había experimentado al Señor en su vida, y eso era importantísimo. Él dijo: el Dios que me ha librado, ese es el Dios todopoderoso que está conmigo. Alabado sea su santo nombre. Alabado sea su santo nombre. Y estoy terminando con este mensaje, con esta palabra. La experiencia de lo que Dios ha hecho en tu vida. Muchas de las veces a tantas personas, tantos predicadores, predicadoras, maestros y maestras tienen una historia. Hay una historia detrás de cada persona que se siente en una banca. Hay cada persona que vivió un escenario, ¿me entiendes? Me gusta esa frase que dice David, y yo creo que la uses y la pongas en tu corazón. Sí, creo que el Espíritu de Dios lo está hablando a tu vida hoy, tú que me escuchas. Dice David: el que me ha librado de las garras. No de las garras que traemos, ¿verdad? No de las garras que nos ponemos cada día, ¿verdad? No, de las garras feroces del enemigo. A muchos los ha librado el Señor de las garras del alcohol, de las garras de las drogas, de las garras de la inseguridad, de las garras de la violencia, de las garras del pecado, de las garras de la depresión, de las garras del odio, de las garras de la envidia, de las garras del dolor. Alabado sea su nombre. ¿Cuántas veces Dios te ha librado? Tú debes de tener mínimo una experiencia en la que Dios te ha librado de esas garras. Alabado sea su nombre. Metámonos en un momento en el Espíritu de Dios y vayamos hacia el mundo de este joven, porque esa era la confianza que él tenía. Dijo: el Dios que me ha librado de las garras de eso, hoy también va a ser fiel. Él conocía que Dios era fiel y que Él levanta al caído y le da fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Habrá alguna experiencia que tú has tenido con el Cristo resucitado, con el Cristo de la gloria?
Si tú has tenido una experiencia, si no la has tenido, te invito a que lo experimentes. No hay otro poder que te dé tanta vida, tanto gozo y tanta seguridad que experimentar al Cristo resucitado, al Cristo de la gloria, al que puede deshacer y desvanecer todos tus temores, todas tus dudas, todas tus inseguridades, al que hace resplandecer su sol sobre tu vida cada día, al que refresca tu alma y tu corazón cada día. Esa debe ser tu base y la base de todos tus éxitos. No son lo que tú eres, ni lo que has logrado, ni los títulos que tú tienes. No importa todo eso. Si Dios no está contigo, de nada sirve eso. De nada sirven los lugares, de nada sirve toda la plataforma que puedas tener. El poder de Dios brillará sobre ti, no importa dónde estés ni cuál sea tu desafío. Como dijo él, así como estuvo allá conmigo en ese lugar, estará también hoy. El que me ha librado de las garras. Yo estoy terminando con este mensaje. Sé que el Espíritu de Dios te dará entendimiento para que tú puedas atreverte a hacer tuya esta palabra en este día. Y que no importa lo que estés enfrentando, que tú digas y tomes ese versículo tan importante que está aquí, verso 37. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y Él también me librará de lo que hoy estoy pasando. Tu experiencia con el Todopoderoso te dice que Él va a ser fiel. ¿Puedes poner tu fe hoy en Él? Puedes poner tu fe cada día, que los días que el Todopoderoso te conceda, tú los vas a vivir para honrarlo y para exaltar su santo nombre. Si ese es tu deseo, permíteme hacer esta oración. Bendito Dios Altísimo, Santo Señor es su nombre. Padre, estamos aquí, Señor, para reconocer delante de tu presencia, Señor, nuestra debilidad, Señor. Que muchas veces somos faltos en alguna cosa, Señor. Que muchas veces, Señor, carecemos de muchas cosas, Señor. Muchas veces, Padre, no tenemos ni los recursos, Señor, ni tenemos todas las armas que una persona quizás puede tener. Muchas veces quizás creemos que no tenemos ni la fuerza para enfrentar en una batalla desigual con una enfermedad. En una batalla desigual donde muchas veces los recursos no están. En una batalla desigual donde nos sentimos muchas veces atados. Porque por un lado amamos la familia y por otro, Señor, entendemos, Señor, que necesitan un espacio y que necesitan experimentar, Señor. Y muchas veces tenemos que soltar. Muchas veces tenemos que dejar que vivan muchas veces la vida cuando nos enfrentamos a esos temores y a esa inseguridad. Pero de vez en cuando nos asomamos, Señor, así como usted en un momento se asomó, qué era lo que estaba ocurriendo con ese joven que fue caminando. Y podemos ver, Señor, podemos unirnos a esos pasos que va dando este joven a ese lugar. Pero en un momento, Señor, este joven hizo algo extraordinario, Señor. Cuando él supo que usted estaba con él, él no caminó, Señor, él corrió. Corrió hacia su adversario, lleno de confianza y de poder. Corrió hacia su adversario para quitarlo del medio, Señor, porque Él no quería que su pueblo viviera en esclavitud. Él quería que su pueblo viviera en libertad, porque Él se indignó, Señor, de lo que estaba pasando. Muchas veces, Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos sentimos indignados con lo que está pasando, pero no hacemos nada. Como hijos de Dios, muchas veces nos indigna todo lo que sucede. Nos indigna lo que sucede en las iglesias, nos indigna lo que sucede en todas partes.
Pero muchas veces, Señor, caemos presos del temor, de la inseguridad y del desaliento, en vez de correr hacia adelante y hacer algo y decir: sí hay una situación difícil en mi vida, pero Dios está conmigo. El que me libró, el que me levantó, el que me sacó de ese lugar, de las garras de la ignorancia, de las garras de la muerte, ese también está hoy conmigo, y Él hará, y yo voy a ver con mis ojos lo que Dios va a hacer en mi vida, en mi familia, en mi pueblo. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, llegue a tiempo, Señor, en la vida de alguien, Señor, que quizás hoy necesita saber que no son tantas armas las que tiene que tener, que quizás son pocas las que tiene en este momento, quizás siente que no tiene nada en sus manos, pero que hay un poder, Señor, que está dispuesto, que hay un poder que está disponible hasta el día de hoy, que ese mismo poder que estuvo disponible para este joven, Señor, hoy también está dispuesto, Señor, para este momento, para este tiempo. Y ese poder, Señor, Dios nos lo ha dado a través de Cristo Jesús. Bendito sea su santo nombre. Padre, que su palabra, Señor, tenga el propósito, Señor, de levantar al caído, de darle la victoria al que está en desigualdad, Señor, de levantar, Señor, al que pelea, Señor, de animar al que está desanimado, Señor, de salir a la luz, Señor, al que está en la oscuridad, Padre. Que su palabra, Señor, tenga, Señor, ese poder en esta mañana, Señor, y que su nombre, Señor, sea altamente glorificado, Padre, porque para eso vivimos, Señor. Para ello vivimos, Señor, no a nosotros, Señor, sino a su nombre sea dada la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Próxima semana estaremos ya con abierta este lugar. Estaremos ya reuniéndonos aquí. Así de que, hermanos, hermanas, oren por nosotros. Y si viene a visitarnos, pues serán bienvenidos. Creemos que Dios estará con nosotros. Y Dios le bendiga en donde quiera que esté. Un abrazo como siempre. Dios te bendiga en Cristo Jesús.